Hubo tres lados. Lo conocemos como los hermanos de la columna, los hermanos de los cifuentes y las asambleas. Tres líneas. Está en Guatemala, está en Chiapas y estamos aquí en Estados Unidos también. Sí, hay hermanos que están en otros lados y hermanos, y luego hermanos en el 96. Voy a traer esto porque eso es lo que yo quiero explicar un poquito. En el 96, en el 1996, para muchos hermanos que son tiernos, que no conocen, ustedes se acuerdan cuando estuvo el Papa Juan Pablo II, visitó y el propósito de este hombre era que hubiera paz en todo el mundo. Y él fue en todos los países, llegó a México, llegó a Guatemala, y de esa manera, hermanos, ¿cuáles son los propósitos? No sabemos, porque estos hombres se dirigen a los gobiernos, pero con muchas intenciones. Y después de su llegada de este hombre, meses después, Guatemala, México, el presidente o las leyes de México, las leyes de Guatemala, dijeron que todas las congregaciones deben ser registradas. Todas las congregaciones deben ser registradas. Y así es como se registraron los hermanos en Chiapas, los hermanos en Guatemala. Algunos hermanos no se registraron, pero muchas asambleas se registraron, sobre todo los de la capital, que están más cerca de ahí. Entonces, hermanos, creemos nosotros que fue insistencia o fueron convenios del papado. Entonces, hermanos, los hermanos en la capital, ellos tienen el documento, ¿no? ¿Cómo está? Yo no sé, no, solamente yo sé que se registraron. Pero, hermanos, otros hermanos se registraron con otro nombre. Entonces, los hermanos se registraron con Asamblea Cristiana. Creo que es Asamblea Cristiana o Sala Evangélica. Creo Asamblea Cristiana se registraron los hermanos. Lo mismo también los hermanos en Chiapas, en el 21 de marzo, también se registraron como, y supuestamente está, que tienen la carta, y hermanos que tienen las evidencias, yo no lo tengo, que está registrado como Asamblea Cristiana, que está registrado como asociación religiosa. Y son varios hermanos y otro grupo de hermanos no estuvieron de acuerdo, se pusieron Iglesia de Cristo. Tomaron ciertos pasajes de las Escrituras y dijeron ellos, nosotros no vamos a unirnos a esa asociación religiosa, vamos a registrarnos como Iglesia de Cristo. No de las iglesias de Cristo, de las que tienen pastores, no, sino Iglesia de Cristo, que guardamos la mesa del Señor. Y ese conflicto fue muy duro, se sufrió mucho, muchos hermanos lo saben, y hermanos, ahora hermanos aquí en Estados Unidos quieren volver de nuevo, quieren volver otra vez, hermanos, pero ahora con esto termino de esta parte que ya dije. Ahora vamos a ir a la Escritura. Aquí los hermanos ya se registraron, nosotros allá en Cincinnati nos registramos. Entonces, nosotros estamos registrados Asamblea Cristiana en Cincinnati, todos los hermanos también aquí, Asamblea Cristiana. Pero somos independientes, nosotros no tenemos una sede, no es Cincinnati la sede, no es Warrington la sede, no, somos independientes. Entonces, hermanos, muchas congregaciones tienen una sede, un lugar donde en ese lugar se reparten todo lo que, cualquier cosa van a hacer, tiene que salir de la sede. Nosotros no, somos independientes, dependemos de Dios, dependemos de la doctrina, dependemos de la enseñanza. Entonces, hermanos, muchos hermanos preguntan ¿cuál es el nombre que debemos tener? Entonces nosotros cuando nos decimos somos de la Asamblea Cristiana, dicen, bueno, eso no es bíblico. Algunos se han atrevido a decir, nosotros somos de la Babilonia, de la ramera, y citan ellos el capítulo 17 de Apocalipsis. Entonces, hermanos, lo que queremos en el nombre del Señor es que nosotros
distingamos lo que es la enseñanza. La Escritura nos habla, ayer decía yo, que la iglesia del Señor tiene varios títulos en las Escrituras: redil, casa, templo, rebaño, esposa, novia, desposada. Tiene varios: iglesia de Cristo, iglesia de Dios, iglesia de los santos. Así está en la Escritura, cuando nosotros miramos en la Escritura. Entonces, nosotros debemos ser, hermanos, ¿por qué nosotros le llamamos sala evangélica? ¿Por qué le llamamos asamblea cristiana? Porque somos cristianos, somos la iglesia. Entonces esperamos que no haya confusión. Vamos a mirar el texto y vamos a explicar algunas otras cosas. Dice el Señor Jesús aquí en el 16 de Mateo, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ayer hablábamos un poquito acerca del Hades, del infierno. Bendito sea el Señor, hermano, el privilegio que nosotros tenemos como hijos de Dios. Dios nos ha libertado del poder de la muerte y del poder del Hades. Tenemos un gran privilegio que solamente el Señor nos sostiene con su poder, por su Espíritu Santo. Versículo 19. Dice el 18: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hermanos, muchos muchos lectores han tratado de verlo, si iglesia es un nombre o no es un nombre. Algunos hermanos dicen es un nombre, algunas personas que no son de la iglesia dicen es un nombre, otros dicen solamente es un título, y bueno, otros dicen es solamente una palabra, es una palabra griega, eclesia, que quiere decir salido de afuera o salido de afuera. Entonces, eso es lo que quiere decir, salir de afuera, eclesia. Entonces, ¿es una palabra, es un título o es un nombre? Muchos hermanos han dicho esto no es un nombre porque está escrito con I mayúscula, y los nombres son con I mayúscula. Entonces, hermanos, hay mucho conflicto, y esperamos que nosotros no nos confundamos. Entonces, con este texto el Señor dijo, voy a edificar mi iglesia. Bueno, tenemos varios pasajes de las Escrituras, entonces vamos a ir al capítulo 11 de Hechos, de Romanos, Hechos 11. Hechos 11. Vamos a leerlo, Hechos 11, por favor, y vamos a leerlo en las Escrituras, en el versículo 23. Vamos a ver el 24. 23 para entenderlo. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándolo lo trajo a Antioquía. 26. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia. Escucha bien. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristiano por primera vez en Antioquía. Esto, hermanos, nosotros tenemos que tenerlo mucho cuidado y tenemos que nosotros mirar
cuidadosamente, si es posible, palabra por palabra. Dice que en Antioquía no estaba en Jerusalén, Antioquía estaba hacia el norte de Jerusalén, de Israel. Este lugar de Antioquía, hermanos, ahí estaba una iglesia, un grupo de hermanos, una asamblea. Asamblea, hermanos, quiere decir grupos de personas. También iglesia, un grupo de personas, una congregación salido de afuera. Los hermanos han interpretado que es que el grupo que nosotros somos, la iglesia, la congregación que salió fuera, salió ¿de dónde? De las tinieblas, salió de la oscuridad, salió del pecado y fuimos trasladados al reino del amado de nuestro Señor. La iglesia, la congregación que fuimos. Entonces en Antioquía estaba la asamblea, la congregación de los hermanos, y así lo llamaban en el tiempo de los apóstoles, lo llamaban los del camino. Hay un pasaje que tenemos en el libro de Hechos también, dice que los judíos cuando miraban a los apóstoles, a los hermanos, le llamaban, ahí van los del camino, porque cuando le dicen ahí van los del camino, porque ellos decían ahí van los de la otra doctrina, la otra enseñanza. Así lo decían los judíos a los apóstoles, ahí van los del camino. Entonces tuvieron varios nombres los apóstoles. Entonces, hermanos, aquí el Espíritu Santo nos deja revelado. Yo he leído algunos libros de otras congregaciones y dicen ellos, algunos hombres que han interpretado, dice, se les dio un apodo. Dice aquí se les dio un apodo a los hermanos y el apodo de ellos fue cristiano. Es un apodo, no es un apodo, hermanos. No es un apodo. Mire, la Escritura dice el Espíritu Santo que el Espíritu Santo nos había dejado revelado que la gente de la ciudad le llamaron cristianos. No. Dice la Escritura, y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Se está hablando de los predicadores, de Bernabé y de Pablo, de los predicadores, de los misioneros. Se congregaron con los hermanos en Antioquía y dice, y enseñaron mucha gente y a los discípulos se les llamó cristiano por primera vez. ¿Quién los llamó, hermanos? ¿Quién les dio ese nombre, hermanos? ¿La gente de la ciudad de Antioquía? No, hermanos. Si el Espíritu Santo nos deja revelado aquí, es que el mismo Espíritu Santo dio este nombre. Porque, hermanos, en Antioquía habían hermanos de sangre judía y habían personas que no eran de sangre judía, personas griegas y de otras naciones que no pertenecían ninguna de las 12 tribus de Israel. Como dice la Escritura, judíos y gentiles, pero ya no eran judíos y gentiles, se les llamó cristianos. Posiblemente los hermanos decían en la asamblea, tú no eres judío, o tú eres sosto, posiblemente, porque a veces nosotros nos cuesta, a veces cuando miramos uno que es de la ciudad, uno que no es de la ciudad, uno que es de una nación, de otra nación, a veces nos cuesta adaptarnos juntos, lo hemos visto. Siempre hay, no podemos inmediatamente unirnos, a veces nos cuesta unirnos, a veces por el idioma, a veces en cómo comemos, a veces todo nos cuesta unir. Y posiblemente en la asamblea en Corinto, en Antioquía había, como había en Corinto. Dice que en Corinto habían también, en Éfeso también. Y el Espíritu Santo dice, ya no son dos. De ambos pueblos Dios tomó un hombre, un nuevo hombre. Lo mismo aquí se nos deja revelado el nombre de nosotros. Por eso nosotros cuando le preguntan, a mí me han preguntado, ¿a qué pertenece? Le digo, soy cristiano. Sí, pero ¿a qué pertenece? Le digo, soy cristiano. A veces a la gente le cuesta entender, porque ¿cuál es nuestro nombre? Usted le encuentra a un judío, usted le dice, ¿quién eres? Le va a decir, soy judío, o soy israelita,
soy israelita. Entonces, hermanos, la iglesia del Señor, mire, el nombre de la iglesia del Señor es, somos cristianos, la iglesia, podemos decir la iglesia de Cristo, pero tenemos que ir entendiendo, porque ahí está un grupito de hermanos que están luchando, que nosotros debemos decir iglesia de Cristo, a la fuerza ponerlo el título allá afuera del local. No, hermanos, la iglesia de Cristo somos nosotros, cada uno. Mire, ahora, ¿qué quiere decir Cristo o cristianos? ¿Qué quiere decir, hermanos? ¿Sabe usted qué quiere decir cristiano? Vayamos al capítulo 1 de Juan. Vamos a entender esas partes, hermanos, para que usted no dude y alguien viene y decir esto y el otro. No, hermanos. ¿Estamos mal nosotros? No estamos mal nosotros. Lo que queremos, hermanos, que nosotros de verdad podamos responder cuando alguna persona tiene duda, algún hermano tiene duda. Respondémosle con corazón, con fe, hermanos, con convicción. No dudemos. Mire, al local, hermano, no se le puede poner iglesia de Cristo. Al local no se le puede poner. La iglesia de Cristo somos nosotros. Por eso los hermanos, hay hermanos ponen sala evangélica, hay hermanos ponen asamblea cristiana en el local. Está bien. Entonces, pero algunos hermanos a la fuerza quieren que nosotros pongamos iglesia de Cristo en el local. No, hermanos, la iglesia somos nosotros. Nosotros somos los cristianos. Dice que el Espíritu Santo les llamó cristianos, a la iglesia les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. El Espíritu Santo nos dio, Dios mismo nos otorgó ese nombre. ¿Pero por qué? ¿Por qué cristianos? Mire, capítulo 1, versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y dijo: hemos hallado el Mesías. Mesías, hermanos, la palabra Mesías también, hermanos, viene de una palabra hebrea. Y usted, aquí también surgió, hermanos, muchos hermanos se fueron, hermanos, a guardar el sábado, a guardar el Antiguo Testamento. Yo tengo familiares, tengo dos hermanas que se fueron porque los esposos lo llevaron. Y la asamblea de Sur Carolina dejaron entrar esta enseñanza y todo, la asamblea se perdió ahí. Se hicieron ellos se llaman la congregación mesiánica o los netzeritas, así se dominan ellos. Entonces, hermanos, Mesías, eso, llegaron con nosotros, los familiares nos quisieron decir a nosotros que no debemos decir Jesús, debemos decir Mashiach o Mesías. Eso también lo hemos pasado, ese golpe, hemos pasado, hermanos, nos atacaron duro a nosotros. Entonces, pero bendito sea el Señor, hermanos, hemos alcanzado a mirar la Escritura y estamos aquí en pie. Entonces, miren, hermanos, dice aquí, dijo uno de los discípulos de Jesús: hemos hallado el Mesías. ¿Qué quiere decir Mesías? Dice el texto: hemos hallado el Mesías, que traducido es Cristo. La traducción de Mashiach es Cristo. La palabra Cristo también es ungido. Ungido. Se puede traducir ungido o Cristo, que es el mismo. Y nosotros, hermanos, según la primera carta de Juan, dice que hemos sido ungidos. ¿Quién nos ungió a nosotros? El Espíritu Santo. Entonces a Jesús se le dio Cristo, porque era el ungido de Dios. Los apóstoles dijeron: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y Cristo también quiere decir ungido. Eso se le daba, hermanos, a los profetas y a los reyes en Israel. Dice que Samuel ungió a Saúl.
Samuel ungió a David con aceite. Algunas versiones antiguas dice, en vez de decir ungido, dicen ellos, dice una traducción, o las Biblias más antiguas dice hijos de aceite, así dice, hijos de aceite. David fue un hijo de aceite, o Saúl. Lo que están diciendo es que fueron ungidos con aceite. Entonces, hermanos, nosotros no hemos sido ungidos con aceite, hemos sido ungidos con el Espíritu Santo. Vayamos a mirar ese texto en la primera carta de Juan. Entonces, hermanos, la congregación que se llama la congregación mesiánica, ese nombre debemos tenerlo nosotros, la congregación mesiánica. Pero nos identificamos como la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, hermanos, somos nosotros. Así está escrito en el capítulo 11 de Hechos, ya lo vimos. A la iglesia se les llamó cristiano por primera vez. Se conocía como la congregación mesiánica o la congregación cristiana, que es el mismo, solamente está en su traducción. Entonces, nosotros no nos llamamos, ninguna de las asambleas se llama congregación mesiánica, aunque nos es muy difícil para nosotros, ¿cómo es posible? Pero ese, hermano, está en la traducción. Decir congregación mesiánica es decir la congregación cristiana o la asamblea cristiana, que es el mismo. Pero, hermanos, entonces estamos mirando que cristianos es ungidos. Bendito sea el Señor, que eso fue lo que nos dejó Él, que nosotros nos llamemos cristianos. Vamos a leerlo, ya se pasó el tiempo, hermanos. Capítulo 5. Vamos a ver qué es el capítulo, creo que es 2, hermanos. Versículo 27, 26 y 27. Os he escrito esto sobre lo que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. La unción. Nosotros somos ungidos por el Espíritu Santo. El momento que aceptamos a Jesús, entramos en el vínculo del Espíritu y fuimos ungidos con el Espíritu Santo. Por eso se les llamó cristianos por primera vez. La congregación mesiánica o la congregación ungida se les llamó en Antioquía a los hermanos. Es bíblico, hermanos. Entonces, cuando nos preguntan, somos cristianos. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, esto es la congregación, los del nuevo pacto, la iglesia del Señor, que nosotros somos. Ahora, ¿por qué se llamó sala? ¿Por qué le decimos sala evangélica? ¿O por qué decimos asamblea cristiana? Asamblea quiere decir congregación o grupo de personas, ¿sí? Asamblea cristiana, que sería congregación cristiana, pero lo tenemos nosotros asamblea cristiana. Entonces, asamblea, hermanos, es bíblico también, ¿sí? A la asamblea, el Señor le habló a Israel como a la asamblea. Allá en el libro de Miqueas dijo el Señor: no me complaceré en vuestras asambleas. Cuando Israel había pecado, dijo: no me complaceré en vuestras asambleas, o en vuestra congregación, dice otra versión que está hablando del mismo. Entonces nosotros, hermanos, somos el pueblo del Señor, la congregación del Señor del nuevo pacto. Y a esta congregación es el nombre, hermanos, es cristianos, según las Escrituras. Ahora, rapidito, hermanos, hay muchos, pero voy a dejarlo, hermanos, ya se fue el tiempo. Hablar un poquito, vayamos a un versículo primero que está en Jueces.
en Jueces rapidito. Es mucho que hablar, hermanos, y mirarlo con cuidadosamente. Tenemos que mirar toda la Escritura para poder, hermanos, nosotros, que nadie nos engañe. Capítulo 3 de Jueces y versículo es 21. Se está hablando de un juez en Israel. Creo que voy a quedarme con este texto y voy a mencionar los otros por el tiempo para no ir a leerlo. Capítulo 3 de Jueces, capítulo 3, versículo 21. Entonces alargó Ahod su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja y la gordura y cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre y salió el estiércol. Una muerte dura aquí, dice el 23. Y salió Ahod al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. La palabra sala, hermanos, siempre ha existido, bíblicamente como hoy nosotros. ¿Por qué los hermanos le pusieron sala evangélica a los locales en Guatemala? Y nosotros sabemos, hermano, todas nuestras casas, hermano, está la cocina, está el comedor y está la sala donde tenemos nuestros sofás, el llamado living room en inglés. Entonces, hermanos, siempre ha sido antiguamente el presente. Entonces, sala es un lugar, es un cuarto. La Biblia lo habla, hay varios nombres para la sala, porque es una habitación. Se puede decir sala, se puede decir recámara, se le puede llamar aposento, se le puede llamar alfolí. Tiene varios nombres y nosotros debemos tener mucho cuidado cuando estamos leyendo las Escrituras. Entonces el hermano por primera vez en Guatemala le dijo, le vamos a llamar sala evangélica. Correcto, porque él no se estaba dirigiendo a los hermanos, al pueblo del Señor, se estaba solamente en la casa o el lugar o el local. Le puso sala evangélica, donde se predica el evangelio, le llamó sala evangélica. Perfecto, no tenemos nada nosotros, estuvo bien y está bien, lo seguimos llevando nosotros. Y también luego los hermanos algunos pusieron asamblea cristiana, que es ahí donde se congrega la congregación cristiana. Pues le pusieron asamblea cristiana, porque ahí es donde nos congregamos. Entonces está correcto, hermanos. Pero hoy, hermanos, surge, vuelvo a repetir, que hay alguien dice, está incorrecto sala evangélica, está incorrecto asamblea cristiana, debe ser iglesia de Cristo. Hermanos, que tengamos mucho cuidado. Posiblemente alguien con ustedes les van a llamar, porque vuelvo a repetir, hay un grupito de hermanos que quieren seguir una línea de una manera y están en contra de nosotros. Pero hermanos, esperamos que nosotros conocemos la enseñanza, hermano, la que nos va a sostener. Entonces, los hermanos aquí en el local que compraron pueden poner sala evangélica, pueden poner asamblea cristiana, está bien. No tenemos, nosotros entendemos, hermanos, por qué los hermanos en Guatemala lo pusieron así. Los hermanos leyeron la Escritura, los hermanos lo miraron y por esa razón lo pusieron ahí. Y estamos nosotros, hermanos, no estamos en contra, está bien. Ahora, hermanos, esa congregación, nosotros, el pueblo del Señor, hermanos, la diferencia de muchas congregaciones, los que nos diferencian a nosotros, miren, hermanos, porque hay mucha gente dice, yo también soy cristiana, pero ¿cuál es la diferencia de nosotros? La enseñanza. Y esperamos que nosotros, hermanos, guardemos la enseñanza. Voy a quedarme aquí, hermanos, me he pasado muchos minutos, van a perdonar. Queríamos leer más textos, pero vamos a quedarlo aquí. Yo creo que usted ha entendido, muchos hermanos han entendido, tal vez hay hermanos jóvenes, los hermanos más viejos pueden explicar un poquito, tal vez lo que ha acontecido, pero a veces no vale la pena. Hermanos, hubieron muchos desacuerdos en nuestros hermanos antiguamente, y a veces no vale la pena recordarlo, no vale la pena.
como historia está bien, pero hermanos, que nuestro más deseo sea la enseñanza. La enseñanza, hermano, pongámosle por obra con todo nuestro corazón. Enseñamos a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros jóvenes, la enseñanza del nuevo pacto. Que Él bendiga su palabra en cada corazón. Amén.